El tema de los desaparecidos en México, de verdad ya es catastrófico. Pero hay dos problemas muy grandes. Del tamaño de este problema, hay dos problemas muy grandes. Primero, que el gobierno intenta esconder. Claudia Sheinbaum se pasó casi los dos años que lleva dizque gobernando, se la pasó, me estoy rascando la lonja, se la pasó pateando la pelota para no entregar el padrón definitivo. Y cuando lo entregan, desaparecieron a 70,000, porque son cuerpos que no han revisado. La realidad es que son más de 130,000 desaparecidos, no todos con la 4T. Desaparecidos que también vienen con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, pero que en el periodo de López Obrador y Claudia Sheinbaum se dispararon de una manera exponencial alarmante. Y es consecuencia de abrazos y no balazos y de tener un sistema de justicia terrible. O sea, nadie tiene miedo de levantar a alguien, matarlo, esconderlo en el patio de su casa. Nadie. Porque no hay sanciones. Es más fácil que te metan al bote por mentarle la madre al gobierno que por haber secuestrado a alguien. Es en serio, o sea, sí está muy, muy, muy fuerte el tema de las desapariciones. Pero insisto, entonces, uno de los graves problemas de ese nivel es el gobierno. Y la segunda, a la gente le vale soberanamente madre hasta que tienes una víctima en la familia. Solamente. De verdad, no es mal plan. Y no lo digo por los que estamos viendo este video. Bueno, ustedes y yo haciéndolo. No, lo digo por el público en general. Mire, yo lo veo aquí. Y no traten de justificar a la gente. Son muy, muy hermosos. Mi audiencia es muy hermosa. La audiencia de siempre, la audiencia de casa, los troleanos, son muy hermosos tratando de justificar a los demás. Pero a ver, yo hago 5 videos al día. 5 videos. Y si yo hago un video donde digo que le mentaron la madre a Claudia Sheinbaum, el video en ese día se dispara 50, 60,000, 70,000. Ese día. Pero al mismo tiempo yo hago un video donde digo que la madre buscadora esto, que Ceci Flores aquello, que el colectivo aquel, que desapareció otro más. El video no alcanza ni 10,000. Es de verdad, no es una vez. No, troll, es que te esconden los videos. No, tenemos esa actitud. No es la primera vez. Yo cada vez que hago un video donde hablo de desaparecidos, ya sé que el video no va a tener éxito. De hecho, hoy vean los videos que estoy subiendo. El video que debería de tener más vistas debería ser este. Y les aseguro que le va a ganar el video o del Mencho o el de Felipe Calderón, pero este no va a ganar. Y si gana, no, bueno, pues ya no sé qué ocurrió, porque no es lo normal. No, de verdad, es muy complejo. A la sociedad no le interesa. También nos hemos vuelto indolentes. Nos pasó cuando tiraron la primer cabeza humana. De verdad fue un escándalo, lo recuerdo hace 20 años. Un escándalo, ¿cómo una cabeza? ¿Cómo va a estar la cabeza? ¿Cómo se la cortaron? De verdad la gente no entendía. O sea, ¿cómo? O sea, y veías las notas y no te caía el 20 que le pudieran quitar la cabeza a alguien y dejarla como regalo en la puerta de alguien. Hoy hemos perdido la cuenta de las cabezas. Bueno, las han encontrado con los perros mordiéndolas. Y no nos escandalizamos ya. De hecho, esa nota de que los perros encuentran cabezas, creo que es la tercera que he visto. Y no es un escándalo. O sea, los perros encuentran cabezas de que alguien lo degollaron y lo botaron por ahí. Y el perro anda jugando con la cabeza y mordisqueándola. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un país así y no seamos solidarios con los padres que han perdido a sus hijos? Bueno, pero no todo está perdido. Hay instituciones que sí
están haciendo su investigación. Un comité. Bueno, les digo lo que pasa. Un comité de la ONU desde hace tiempo está investigando en México las desapariciones. ¿Por qué? Porque ya hubo esta solicitud. Recuerden que hace unos año y medio más o menos se estaba peleando Claudia Sheinbaum con la ONU porque admitieron la solicitud de que de un responsable del área en la ONU que se dedica a esto de desapariciones, lesa humanidad, y él determinó que sí tenía elementos el fenómeno de desapariciones en México como para que se abriera un expediente y se presentara ante el Pleno de la ONU. Para esto hicieron un comité que ha venido a México y que ha estado investigando. Expertos, científicos, han estado investigando, entrevistando, recopilando datos y ya emitieron su dictamen. Su dictamen es que en México las desapariciones son equiparables a la lesa humanidad. Y el proyecto ya está terminado para que sea presentado ante el organismo, ante la Asamblea General, de la ONU, ante todas las naciones, y se tome una determinación en México con carácter de urgente. Si Claudia Sheinbaum lo quería esconder y ha hecho y deshecho, prepárense. Todas las naciones de este planeta van a saber lo que ocurre en México. Me da mucho gusto que por fin se eleve la voz a este nivel. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo otro? No, miren, no hice la semana pasada un podcast que estoy obligado a hacer, pero resulta que México no ha podido concretar un acuerdo comercial con Europa, con la Unión Europea, porque simplemente cambiamos el sistema judicial en México. O sea, hay cosas que de pronto te dictaminan otros organismos, como nación nos califican, que terminan siendo cosas o dictamen o certificaciones o sentencias que terminan afectando al país para lograr otras cosas. Y en serio, no se pierdan ese podcast. A ver si lo hago para hoy mismo o mañana, no tardo, donde México está atorado porque simplemente hemos estado insistiendo. Bueno, pues hoy México no puede concretar un acuerdo económico por eso. No se pierdan ese podcast. Pero sí va a tener repercusiones. Créditos, inversiones, acuerdos comerciales, acuerdos de justicia. Sí va a tener repercusiones que la ONU, la Asamblea, porque México aceptó estar adherido a la Carta de las Naciones Unidas y aceptar lo que la Asamblea determine. Se jode la 4T. Claro, la 4T ya salió a decir que es tendencioso. Tendencioso, dijo Claudia Sheinbaum. El dictamen de la ONU es tendencioso. Tendenciosa sus... No, ni tiene. Las patas esas que fue a asomar su mamá en el balcón, esas son tendenciosas. Es así para que vean. Pero esta señora será calificada en el mundo como represora y como tener en México un sistema, porque además están acusando de ser sistemática, un sistema de desapariciones forzadas que se han convertido en lesa humanidad, porque el dictamen también dice que hay actores del gobierno que permiten, y sí, claro, es la impunidad, los ministerios públicos, la policía, el ejército. Dice el dictamen que también la autoridad es la que ha generado este clima de desapariciones en México. 130,000, o sea, si se juntaran a todos los desaparecidos,
no entrarían todos en el Estadio Azteca. O sea, se quedaría una tercera parte afuera. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí. Y bueno, pues sabemos ella que ella no va a hacer nada y obedece. En cuantito le dieron el dictamen, seguramente marcó a Palenque. ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Es la ONU. Desconócelo. Di que es tendencioso. Y ya. Y se ponen cínicos y se ponen como si los hubieran ofendido. Ofendida la gente. 130,000 familias no tienen a sus seres queridos. Y todavía tienen el cinismo de estar acusándolos de estar involucrados en el crimen organizado como a los hijos de Ceci Flores. ¿Y si así fuera? De todos modos, la madre tiene derecho de buscar a sus hijos y no de estar desaparecidos. Si fueran criminales que estén en una cárcel, no en una fosa. O sea, cuando Morena acusa a los hijos de Ceci Flores de estar involucrados en el crimen organizado, ¿qué? ¿Está diciendo que está bien que los hayan secuestrado y que no se sepa nada de ellos? ¿Que los hayan desaparecido? Porque eso es lo que está diciendo Morena cuando acusa a los hijos de Ceci. Si los hijos de Ceci estaban involucrados en el crimen organizado, pues lo que les merecía era justicia, o sea, ante la justicia y estar en un penal, no estar en una fosa, porque también desde ahí se rompe la justicia. Lo levantó el crimen organizado, estaba involucrado. Ay, lo rafagueó un cártel, estaba involucrado. Sí, hasta que empiezan a surgir casos como el del chavito este que salió a conseguir una mamila para su gato y lo rafaguearon. Ni cómo digan que estaba involucrado. O el chavito que desapareció porque estaba comiendo con su mamá en un restaurante en Mazatlán y se levanta y se va al baño y jamás lo volvió a ver. Que por cierto es la mamá que estuvo en el Estadio Azteca protestando. Bueno, en el Banorte. Ella, mira. Pero como ahí sí se les complica decir estaba involucrado por la edad del chavito, por las circunstancias que se dio, pues se callan el hocico. Pero la gran mayoría de las desapariciones, lo primero que dicen, estaba involucrado, se fue de golfa, ha de estar con el novio. Primero a revictimizar y luego a no hacer nada. Y las redes defendiendo a sus monarcas de la 4T. Pues qué bueno, me da gusto que la ONU haya dictaminado por ellos, por todos ellos, porque no podemos nosotros decir que sabemos lo que se siente. Y qué bueno, agradezcamos a Dios que no sabemos lo que se siente, porque ellos están sufriendo un infierno en vida que que a menos que nosotros perdiéramos a alguien igual, lo podríamos entender. Yo hace más de 25 años perdí a mi prima hermana. Fue al mercado. Dejó a su niña de 3 años y a un bebé en andadera. Lo dejó encargado con mi tía en lo que fue al mercado. Jamás supimos de mi prima. Y su madre se la pasó desde ese momento hasta que murió de cáncer sin encontrar a su hija. Se la pasó buscando a mi prima en todas las morgues, en todos los hospitales, en lugares terribles. Le mintieron, le sacaron dinero, la engañaron. Y además, todo comenzaba a apuntar hacia los responsables y la autoridad los terminó protegiendo porque estaban involucrados en narcomenudeo y ya sabemos lo que hace la autoridad con los narcos, volverse socios. Y terminó mi prima. Por cierto, no era Sinaloa, era la colonia Peralvillo en la Ciudad de México, el ex hipódromo de Peralvillo. Tampoco era una colonia, digamos, con condiciones terribles, no, pues era una colonia
tan cerca caminando nos íbamos al centro, a Garibaldi, a todos esos lugares, pero era una colonia tranquila. Y jamás supimos de mi prima hasta el día de hoy. Es complejo. Y te duele, y sabes que falta alguien en la familia, y no es tu hijo, ni tu hija. Pero yo sí vi cómo sufrió mi tía, y de verdad, pues se la consumió el cáncer porque era una mujer muerta en vida. Perdió a su hija y jamás volvió a recuperar la vida. Así que sí es complejo. Y insisto, hasta que no tenemos a alguien en la familia, no nos ponemos las pilas. Pero si seguimos indolentes, tarde o temprano, vamos a tener a alguien cercano. Porque si la cosa sigue así en este país, tarde o temprano cada mexicano de este país va a tener a alguien cercano que desapareció. Por eso la ONU dice, por eso la ONU dice con carácter de urgente. No le gustó al gobierno. Bueno, ese es su problema del gobierno. Y me da mucho gusto que la ONU reaccione de esta manera, que haga esta acción, y a ver si con eso se ponen las pilas cuando ya esté en la Asamblea General y estén hablando de México. Yo creo que por eso renunció Juan Ramón de la Fuente, pues haber dicho, puta, me va a tocar esto, cabrón. Yo creo, no, está enfermo, pero sí seguramente decir, bueno, de la que me libré, porque se viene esto y bueno, vamos a ver qué dice el embajador ante la ONU cuando le toque subir a defender a México, porque seguramente van a defender a la 4T, pensando en la 4T y no en México. Miserables. Regreso para concluir la nota. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Gracias. Pónganse cómodos. Échenlas ahí. Vamos a platicar de esto. Oigan, habrá estado interesante el chisme. En general pasaron algunas cosillas. Noroña hizo berrinche y se levantó de un asiento en plena entrevista. Es Noroña tratando de sacar raja de los medios para mantenerse. Imagínense, es el tercero con más popularidad para candidato a la presidencia de este país en las listas de Morena. Noroña, tercer lugar. Le gana a Andy, por cierto. Qué coraje, qué mal tienes que ser. O sea, qué mal prestigio como político que Noroña te gane. ¿Qué dirá López Obrador, no? Cuando ve las listas y cree que su hijo va en último lugar y Noroña va en tercero. ¿Qué les puedo decir? En México hay crímenes de lesa humanidad. Comité de la ONU pide de llevar desapariciones a la Asamblea General de manera urgente. En un documento, el organismo precisa que solicitó al secretario general remitir a la Asamblea General no solo esta decisión, sino también los informes, observaciones y la información presentada por las organizaciones de la sociedad civil para su consideración. Pareciera que nadie los escucha, pareciera que hablan contra la pared, que de verdad pareciera que estaban solas, pero que de pronto la ONU haga esto. Por cierto, este es el documento. Otro de los lugartenientes de los hombres más. Espérenme tantito. Déjenme quito a Anabel. Ok. Este es el documento del dictamen. Ese mero es. Pero no lo vamos a leer. Mejor vamos a ver el resumen de la nota. Pero bueno, ahí está. Es un documento, todo un informe. Yo les dejo el link aquí por si quieren abrir el documento en específico. Vamos a lo que determinó la ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió llevar la situación de México con carácter de urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, un mecanismo reservado para casos de especial gravedad. ¡Qué golpe a la 4T! El artículo 34 de la Convención establece que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte de la ONU, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. O sea, que alguien lo solicitó por parte de México. Recuerden que se ha estado solicitando, varios han estado insistiendo y este comité es el que ha recibido pues las solicitudes y son los que dijeron vamos a investigar y han investigado. Además, el comité advierte que bajo el derecho internacional, la práctica generalizada y sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un crimen de lesa humanidad. Y si se a ver, esta parte es muy seria, muy, muy seria. Si determinan que el Estado federal es parte de, les abren procesos en el Tribunal de la Haya. O sea, así de delicado es el asunto. Por eso respingaron en Palacio Nacional. El organismo precisa que solicitó al secretario general remitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas no solo esta decisión, sino también los informes, observaciones y la información presentada por organizaciones de la sociedad civil para su consideración. También plantea que la Asamblea General valore las acciones concretas, entre ellas brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado. No, eso es una belleza. Ay, 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 ay. Uy. Asimismo, el comité propone la creación de un mecanismo eficaz para garantizar la verdad, la protección y la asistencia a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a organizaciones y defensoras que la acompañan. En el mismo organismo reafirma su disposición de mantener la cooperación con el Estado mexicano y subraya que la activación del artículo 34 no debe interpretarse, como una sanción, sino como una herramienta para fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a la crisis. Sí, pero lo que les calienta en el Palacio es que si llegan a establecer medidas e intervenir, van a trabajar con todos los comités y lo que menos quieren es ese ruido en el gobierno federal. El documento retoma más de una década de observaciones en las cuales el comité advierte de un problema estructural que no ha logrado contenerse, ¿no? Pues ha ido aumentando. En cada etapa de su interacción con el Estado parte, el comité le ha transmitido preocupaciones y recomendaciones, instalándole a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, a buscar y localizar a las personas desaparecidas y a promover los derechos de las víctimas, señala el documento que les enseñé al inicio. El comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país con más de 6.200 cadáveres y 76.000 restos humanos, en su mayoría no identificados. El comité indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la guerra contra las drogas a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por los grupos delictivos. Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados, las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo y la impunidad a los mismos. O sea,
autoridades, Ejército, Marina, Guardia Nacional, autoridades locales. La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que remita urgentemente a la Asamblea General este asunto. Las medidas que podría adoptar este órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero, asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva, tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado. Además, recuerden que hay más de 70,000 cadáveres en todos los en todas las morgues de este país, que no han sido identificados, que no están en las listas y que pues, son parte de los desaparecidos, pero no los contabilizan, pero pues también se requiere hacer una investigación de ellos. El documento es extensísimo, de verdad es un megadocumento. O sea, yo lo que les enseñé es la portada, ¿no? El documento es... Les voy a dejar el link por si quieren ver el documento. Es enorme, no crean que es una cosita así tranquila. No, es un megadocumento. Hicieron un trabajo de verdad. Además, déjenme ver cuántas páginas tiene. No. Es enorme. 25, 26, 27, 28 páginas. Un dictamen de 28 páginas. No. Nos tardaremos aquí 2 días leyéndolo. Léalo usted con calma. Y bueno, que sea para bien para todos esos padres, madres buscadoras que de pronto han encontrado una gigantesca pared de indolencia y de impunidad por parte del Estado y de la gente. De verdad, la gente también ha sido parte del problema. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós.